Saludos, Aldea Global. En este video vamos a hablar de las elecciones al Congreso de la República, al Senado en Colombia, que se celebrarán este próximo 13 de marzo, domingo 13 de marzo. Estoy haciendo énfasis en Colombia porque Colombia es mi país. Aquí pues hay mucha gente que sigue mi canal, que compra mis servicios, que ha comprado mis servicios. Entonces hay que hablar de Colombia. Y también porque tengo el nodo norte, mi nodo norte en Tauro está transitando sobre mi casa 4 de la patria natal. Entonces tengo que darle mucha importancia a mi patria por estos tiempos, por este tránsito. Yo suelo hacer magia con la astrología, suelo aplicar la astrología a mi vida personal. Cuando los nodos transitaron por mi casa 5, nodo norte en Géminis en mi casa 5, hice mucho énfasis en crear videos, en parir videos, mucho énfasis en mis mascotas, mucho énfasis en el amor, en la creatividad. Y bueno, ahora estoy haciendo énfasis en asuntos de mi patria natal y asuntos internos con mi hogar, con mi vida íntima, que tengo que arreglar, que mejorar, cuestiones con mi casa física, el sitio donde vivo, cuestiones con la familia, el hogar, todo lo que estamos creando, también las mascotas, bueno, todo lo que es íntimo, hogar, emociones de base, situaciones complejas con mis padres, mi familia, mi papá y mi mamá. Bueno, entonces, por eso yo hago mucho énfasis ahora en la patria, porque tengo ese nodo norte en casa 4. Bueno, ya lo justifiqué. Ahora vamos a hablar de las elecciones. Obviamente no desde la política, sino desde una mirada astrológica. La mirada astrológica que yo tengo para este día 13 de marzo. Entonces tenemos aquí la carta natal de Colombia. Como saben, Colombia es un sol en Cáncer, ascendente Géminis, con ese medio cielo en Piscis. ¿Y qué está pasando? Hay muchas cosas interesantes. Bueno, esta carta la saco para las 7 de la noche, las 19 horas de este domingo 13 de marzo. Casi siempre aquí en Colombia es a esa hora que los noticieros nos dan ya resultados de las elecciones, resultados oficiales. La registraduría saca pues los resultados y los noticieros, los diarios empiezan a dar la información tipo 7 de la noche, las 19 horas. Entonces es ahí cuando sabemos el resultado de las elecciones. Entonces esta carta está cuadrada para las 7 de la noche. Si se dan cuenta, la luna está creciente, entrando en Leo, saliendo de Cáncer, entrando en Leo, que pues nos habla de esa necesidad de crecer o incrementar en temas de políticos. O sea, Leo es un signo que nos habla de la política, la autoridad, es un signo que nos habla de los gobernantes. Entonces se incrementa el hecho de necesito saber de esto, necesito hablar de esto, necesito entender este arquetipo, necesito hablar de Leo, entender a Leo, comprender a Leo, el liderazgo, el arquetipo, necesito esta energía. Entonces, los colombianos para ese día nos vamos a sentir así como, bueno, ¿quién es el que va a gobernar? Como curiosos, como ansiosos, obviamente, de esta situación. La luna llena va a ser en Virgo el día 18 de marzo. Esa luna llena ya nos va a hablar de cuestiones un poco más internacionales, del arquetipo Virgo que está asociado a Ucrania, a la Virgen de Ucrania, todo lo que puede llegar a pasar con esta guerra. Entonces de pronto tendremos alguna definitiva. Pero los días antes, con la luna creciendo por Leo, pues aquí en Colombia vamos a estar con el tema de las elecciones al Congreso de la República, al Senado. Entonces
vamos a estar hablando mucho de liderazgo y a tener una necesidad de empaparnos mucho de ese tema, justamente porque la luna va a estar ahí creciendo en el signo del liderazgo, el signo de los gobernantes, el signo de Leo. Entonces sentimos esa necesidad. Otra cuestión curiosa en la carta de Colombia es el medio cielo. El medio cielo, que es la cúspide de la casa 10, siempre esta casa nos habla sobre la autoridad, las autoridades, los gobernantes, los que rigen toda la energía del país, los que presiden, lideran. Y es que estas elecciones pues son más importantes que las elecciones presidenciales, porque realmente el Congreso es el que aprueba o desaprueba leyes. De nada nos sirve tener un buen presidente, es un ejemplo, si un Congreso no aprueba sus leyes. Es absurdo, pues no se podría gobernar bien. Entonces, por eso estas elecciones son más importantes que las mismas elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. ¿Y qué estamos viendo en estas elecciones del Congreso o del Senado? Tenemos una casa 10 muy activa, impresionantemente activa, porque sobre el medio cielo se está posando Neptuno. El medio cielo de Colombia está entre el grado 21 y 22 de Piscis. Y ya pues Neptuno está ahí parado, ya Neptuno llegó al grado 23 y la conjunción con Júpiter del próximo 12 de abril será en el grado 24, entre el 23 y 24. Entonces, Neptuno ya está ahí plantado hace rato sobre el medio cielo de Colombia. Ya lleva ahí unos mesecitos sobre el medio cielo. ¿Y qué es Neptuno? Aquí pues abro un gran paréntesis, los quiero invitar a que lean ese libro de Liz Green, una gran astróloga. Y Liz Green hace un libro que se llama Neptuno, es un libro de Ediciones Urano. Ustedes lo pueden encontrar por Amazon o bueno, en cualquier librería esotérica de su ciudad podrían encontrar este libro. Es cuestión de preguntar. Bueno, Liz Green habla sobre un concepto de Neptuno, obviamente el arte, el humanismo, el pacifismo, el amor, bueno, la sensibilidad, la psicología, pero también habla de un concepto que ella agrega y es la redención. Redención. Y la redención es un concepto muy cristiano, pero literalmente lo que significa es pagar dinero o pagar algo para liberar a un esclavo. O sea, es cuando yo estoy pagando por la liberación de alguien. Eso es redimir, eso es redención. En términos cristianos, significaba que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario o vive todo ese sacrificio. Algunas teorías dicen que él no muere ahí, pues porque pues él es nuevamente lo ensamblan, lo arreglan. Hay unas teorías que dicen que los extraterrestres bajaron, esos eran los tales ángeles, arreglaron nuevamente su cuerpo, el alma regresó al cuerpo y él continuó una vida de humano huyendo. Se fue para el sur de Francia, a donde están los cátaros, y allí tuvo 2 hijas, creo que a Sara y a Tamar, si no estoy mal, con María Magdalena. Esa es una teoría. Otros dicen que después de Francia él se fue para la India y murió en la India. Y pues la teoría normal, la teoría oficial cristiana es que durante esas noches, 2, 3 noches, estuvo él allí pues muerto, fue al infierno, tuvo una gran pelea con Satanás, derrotó el mal y luego pues él resucita, se recompone su cuerpo, los ángeles de Dios vienen por él y él asciende
él asciende y se va, Bueno, entonces estas son las diferentes teorías. Pero entonces la redención significaba que todo ese sufrimiento que vivió Cristo Jesús, todo eso que él padeció en carne propia, ese fue el pago, ese fue como el dinero, ese fue como la ofrenda, ese fue el dinero que él pagó para liberar a la humanidad. Entonces, él pagó con carne propia la liberación de la humanidad, que la humanidad se tenía que liberar de los pecados. Esto obviamente desde la teoría cristiana oficial, que es pues que ya la gente no sacrifica un cordero a los dioses, sino que el cordero sacrificado pues es Cristo Jesús, que es el que lleva nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras maletas, nuestras culpas. Bueno, entonces que Él nos redime, Él paga para que nosotros seamos libres. Algo así es como se entiende esta negociación. Otros podrían decir, de pronto la humanidad estaba esclavizada por otros seres extraterrestres, como se le quieran llamar, que consumen nuestra energía y a través de las bajas pasiones, y lo que hace Cristo Jesús es que Él les paga con su sufrimiento, con haber estado martirizado, les paga a estos otros arcontes o estos otros extraterrestres o seres que se alimentaban de la energía de los seres humanos, les paga con su sufrimiento para que nos dejen en paz, para que nos dejen libres. Bueno, esta es otra idea loca ahí que se me acaba de ocurrir, realmente yo no se la he escuchado a nadie, se me acaba de ocurrir que esa fue otra posible forma de redención, como de pagar. Entonces, Liz Green, lo que hace ella en este libro de Neptuno es hablarnos del concepto de la redención. Cuando redimimos algo, cuando algo se redime. Entonces, Neptuno viene como a hacer eso. Es un proceso como de redención. Hay algo que dar a cambio, pero para liberar otras cuestiones. Esto tiene un poco de Tauro porque hay que pagar y un poco de Acuario porque se libera algo que estaba también como mal, algo que estaba encerrado, esclavizado. Entonces, ese es el proceso que hace Neptuno, un proceso de redención. Y si vamos a ver esta carta, Neptuno está ahí posado sobre el medio cielo de Colombia y para el día 13 de marzo llega el sol y el sol es conciencia, claridad, brillo, luz, activa a Neptuno. Se activa el proceso de redención sobre la casa 10 de Colombia, un país que ha sido martirizado. Colombia es productor del 80% de la cocaína que se exporta a todo el planeta. Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, Australia, bueno, allí llega toda esta cocaína. ¿Y cómo se ha producido? Con mucha guerra, con mucha sangre derramada del conflicto interno que se ha vivido aquí en nuestro país. El dinero no queda aquí porque los narcos no invierten su dinero en colegios, en hospitales, en bibliotecas, en acueductos, en alcantarillado, no invierten el dinero en la niñez ni nada de eso. Lo que hacen los narcos y los empresarios políticos, ganaderos, bueno, toda la gente que se ha metido en esto, pues simplemente es gastar el dinero en consumo, en lujos y pues para defender su negocio en armas. Entonces esa es
el círculo vicioso. Se produce cocaína, se compran armas para defender el mismo negocio. Muy seguramente el dinero se deja en los paraísos fiscales de otros países, generando riqueza en otros países. Se comprarán propiedades en Miami, en Suiza, en Dubái, en otros países. Y aquí no queda nada, aquí solo queda es la sangre derramada, el martirismo. Aquí quedan cantidad de personas desplazadas por el conflicto interno que tienen que irse desplazadas de sus veredas, de sus campos, a irse a vivir, dejar sus tierras, tienen que abandonar sus tierras porque son despojados, desterrados, amenazados, entonces tienen que irse de los campos y llegar a las ciudades a formar todos estos guetos de pobreza, todos estos barrios pobres que están ahí. Entonces, bueno, por eso vemos tanta miseria en las ciudades colombianas. Obviamente, para el que sabe observar, porque mucha gente que pues vive en su burbuja de la calle 100 hacia el norte en Bogotá, ahí en su burbuja de comodidad, no se da cuenta de toda esa otra ciudad, de toda esa otra parte, o no sé, en Medellín, los que viven de pronto en el poblado únicamente, pero no se dan cuenta de toda esa otra zona de miseria y podredumbre en la que estamos viviendo, en la indignidad. Entonces Colombia es un país que ha sido realmente martirizado. ¿Y por qué? Porque la droga no se ha legalizado. Cuando la droga se legalice en el mundo, no van a haber guerras, no va a haber sangre derramada, no va a haber conflicto. Muy seguramente, pues como sucedió cuando era ilegal el trago en Estados Unidos y que allá estaba pues El Padrino, toda esta mafia italiana, como todas estas balaceras, todos esos tiroteos morían de una forma tremenda, mucha gente murió. Y lo mismo por el tabaco, la nicotina, bueno, todo este tema. Muy seguramente cuando se legalice aquí en estos países la marihuana y la cocaína, pues muy seguramente van a entrar estas multinacionales a poseer el negocio. Es que de hecho ya lo poseen, solo que es más rentable manejarlo de manera ilegal. Cuando se legaliza, baja el precio y bueno. Y la otra cuestión es que ya no se necesitan todas esas armas para la guerra, entonces también cae la compra de armas. Sí, es algo que no les beneficia de ninguna forma a los que están detrás de todo este negocio. Entonces, tanto gente obviamente aquí de América Latina como personas de allá, porque allá alguien tiene que, en Europa, Norteamérica, Asia, Oceanía, tienen que haber poderes que están distribuyendo todas estas drogas. Entonces, obviamente que con la legalización, pues esto no les va a convenir a ninguno. Pero entonces, ¿qué busca el pueblo colombiano? Redención. Que alguien pague el precio, compre nuestra libertad, nos ayude a liberarnos. Entonces, eso tiene que venir desde un proceso que es la autoridad. Neptuno rige las drogas. Si ustedes van y revisan en toda la literatura de astrología, pues van a ver que el arquetipo de Piscis y de Neptuno rige las drogas. Todo esto que desconecta, genera un cambio de conciencia, trastorna un poco la conciencia de las personas. Entonces ahí, bueno, y que es ilícito, es escondido, bueno, ahí Neptuno rige todo eso. Entonces
entra Neptuno, está ahí posándose sobre el medio cielo de Colombia, llega el Sol y próximamente llegará Júpiter. Entonces, sobre esta casa 10, entonces aquí lo que estamos viendo es un cambio importante en cómo se ha venido manejando la política, la autoridad, la gobernabilidad en este país. Es un cambio muy profundo en temas de autoridad, casa 10, y muy seguramente para buscar la redención del pueblo colombiano que ha sufrido tanto, que ha sido martirizado. Entonces, por esta guerra, por todos estos conflictos. Entonces, muy seguramente sí, con este congreso que se va a elegir, haya un cambio muy importante. Entonces, si vemos que durante mucho tiempo en el Congreso pues han estado los partidos políticos, tanto de derecha como de centro, han sido la mayoría. La minoría son estos grupitos, estos movimientos de izquierda. Pueda que ahora esto dé la vuelta y sea estos movimientos, estos grupitos de izquierda que eran la minoría, sean ahora la mayoría y les dé una especie como de redención al pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque lo que yo he escuchado de esta gente de pacto histórico que muy seguramente van a tener altas votaciones para el Congreso, es el tema de la legalización de la marihuana y completamente, no solamente la medicinal, sino toda, la recreativa, todo. Y el tema del debate ya con la cocaína. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que es un problema tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, de pronto, por ahí es que van los astros a indicar esta situación. Es un día donde se hace claro algo que venía siendo como muy confuso, como que lo teníamos, como que lo tenemos como en penumbra, la neblina. Hagan de cuenta la neblina cuando vamos por carretera manejando cerca del páramo. Hay mucha neblina y nos toca ir como muy despacio porque hay mucha neblina. Nos llena el parabrisas de esa neblina y no podemos ver. Entonces llega el sol. Cuando llega el sol, las nubes se abren y podemos ver el camino. El camino se nos hace mucho más claro. Esa es la conjunción de Neptuno con el Sol. Hagan de cuenta que llega el Sol en ese momento en que estamos como en la oscuridad, entre nubes, entre neblina, y se abre todo el camino ante nosotros. Entonces aquí se abre un nuevo camino para los temas de autoridad en Colombia. Este Neptuno va a estar en la casa 10 varios años, todo sobre la casa 10, ahí va a estar caminando. Y Neptuno también nos indica Liz Green. Neptuno es la conciencia colectiva. Y no solamente Liz Green, es que muchos astrólogos y autores ya se ha hablado mucho de esto. Casi no suelo hablar de autores porque esto ya se conoce mucho, se ha leído o se ha hablado mucho. No solamente un autor, muchos autores lo han tratado. Ah, bueno, y otra cosa, no he hablado de autores porque no estoy formando escuela, estoy vendiendo un producto o hace poco vendía un producto. A futuro yo voy a abrir escuela de astrología, una escuela que va a ser una escuela online. Toda la gente va a poder pagar y acceder a los cursos, a todo esto. Pero para hacer escuela hay que cuadrar muchas cuestiones, hay que cuadrar sobre todo online, la plataforma, los videos, hay que cuadrar la guía académica, hay que cuadrar el estado del arte, toda la bibliografía que se va a manejar. Entonces, por el momento,
como yo no soy maestra de astrología, es artesana de la astrología, una practicante y vendedora del producto de la astrología. Entonces, como todavía no soy la maestra, pues entonces por eso no me pongo a hablar de autores, de estado del arte, ni de guías académicas. Cuando llegue ese momento, lo haremos. Lo que yo hago en el canal de YouTube no es una plataforma académica como tal, no es una escuela. Simplemente es una ventana de divulgación. Allí estamos divulgando, compartiendo información, pero propiamente no es una escuela. Una escuela tiene toda unas bases, tiene todo un orden en que se aprenden las cosas, unos conceptos, un estado del arte, una bibliografía. Entonces, ha llegado a mí gente retándome, es que tú no eres maestra. No, es que yo nunca he dicho que sea maestra. Cuando yo sea maestra, abriré la escuela y lo voy a hacer muy pronto. Eso sí, espero que suceda, pero para eso hay que cuadrar muchas cosas. Eso no es así como que tan deportivamente. Yo que estudié pedagogía, lo sé que eso no se hace así tan deportivamente. Eso tiene todo un orden académico, una guía académica, tiene todo un estado del arte, una bibliografía. Entonces, y pues si es online, hay que estar muy seguros de la plataforma, de las formas de pago, de todo eso. Hay que pensar muchos detalles para crear esta escuela. Entonces, bueno, por eso yo no hablo en términos de escuela, simplemente estoy divulgando la astrología. Este canal simplemente es una ventana, pues, para el que quiera aprovechar la información, lo aprovechará. Bueno, entonces, cuando llega Neptuno cuando llega el Sol y se encuentra con Neptuno, el Sol llega y le da esa claridad a esta carta. Y vemos el camino más claro, pero también este Neptuno transitando todo este tiempo por la casa 10 de Colombia, puede ser un proceso donde la astrología nos indica que los líderes que van a gobernar de aquí a los próximos años van a ser personas que van a tener mucho más en cuenta la conciencia colectiva. Es como si el padre se fundiera con sus hijos, porque el padre necesita esa adoración de sus hijos, o la madre necesita esa adoración, ese amor de los hijos. Entonces les da a sus hijos lo que sus hijos le piden. Entonces, esta interpretación la hace, por ejemplo, José Millán, habla de esa mutua recepción, por decirlo así, esa retroalimentación entre el amor del padre y de los hijos, o del que es un artista y sus seguidores. Entonces es como que se funden, todos somos uno. Entonces aquí podemos ver políticos, autoridades, gente que escuche mucho más, que esté un poco más enamorada del pueblo, que entienda la conciencia colectiva. ¿Y qué es la conciencia colectiva? Cuando las masas le están hablando a las autoridades y les están exigiendo cosas. Entonces, puede ser que con todo este tránsito de Neptuno sobre la casa 10, estos líderes y autoridades que se vienen para el futuro escuchen un poco más al pueblo y gobiernen más, no desde esa mano dura, sino con un poco más de amor, de humanismo y de sensibilidad. Y Neptuno rige todo eso, la sensibilidad y el humanismo. El arte, le den mucha importancia al arte.
a la crianza, al amor, a la dulzura, a la ternura. Bueno, pero ¿qué pasa? También sucede que mal aspectado o viéndole la sombra, también puede ser mucho fanatismo, demasiado fanatismo. Y hay que cuidarnos del fanatismo muchísimo, porque no nos permite ser críticos. El fanatismo no nos permite ser críticos. Entonces, hay que, sí, ahora todo el mundo está aquí en Colombia. Hace unos años estaban persiguiendo, hablaban supremamente mal de la figura de Petro. Y ahora que Petro y su pacto histórico están punteando, bueno, todos empiezan como a adorarle. De cierta forma, ya hay mucha gente ya fanática. Y eso tampoco podemos llegar a ese extremo del fanatismo. Tenemos que ser críticos. Nosotros los colombianos somos ascendente Géminis. Nadie nos puede quitar lo dudosos. Somos dudosos de todo, dudamos de todo. Somos estudiantes, curiosos, dudamos de todo. Entonces, no adoremos a ninguna figura. No nos pongamos fanáticos ni con Petro, ni con el pacto histórico, ni con nadie, ni con los del Centro Esperanza, ni con los de Equipo Colombia, con nadie, porque ya en el pasado fuimos fanáticos, por ejemplo, de la figura de Uribe, y luego nos decepcionó, nos dimos cuenta que eso estaba mal. Entonces no seamos fanáticos de nadie. Hay que ser críticos, y este puede ser un gran problema que se presente en los próximos años, que la gente se vuelva muy fanática. De pronto, si el que gana es Petro y el pacto histórico, se vuelvan fanáticos de ellos y estén justificando los errores y las cosas negativas que cometa Petro y el pacto histórico. Entonces tampoco se puede llegar hasta allá. Tenemos que activar mucho a Libra, Libra, a Virgo y a Virgo muy crítico. Libra es la ecuanimidad, como tenemos que sopesarlo todo, compararlo, juzgarlo. Esto no puede ser simplemente como por adoración, por amor, porque me dejo llevar por las luces del show, de la fantasía, sino que hay que evaluarlo realmente en ciencia política. ¿Qué está haciendo la persona en administración del poder, en economía? O sea, hay que evaluar bien las cosas. Entonces, sí que podemos apoyar y respaldar, pero también tenemos que ser muy críticos y nunca jamás dejarnos llevar por el fanatismo. Recordemos que los que están en casa 10, los líderes, gobernantes, reyes, presidentes, lo que sea, senadores, congresistas, realmente son una representación de la casa 6. Son servidores públicos. Les estamos pagando con nuestro dinero, con dinero del erario público, de los impuestos. Es con nuestro dinero que les pagamos. Entonces tenemos que hacer veeduría y evaluación. No podemos dejarnos solo llevar por el amor, solo dejarnos llevar por las luces neptunianas. Se podría ser un gran problema hacia el futuro. Y un problema que se presente también para los que son académicos, porque las personas académicas tienen que criticar y juzgar a todos, tanto derechas como centros como izquierdas, tienen que criticarlos y juzgarlos, y eso puede ser también un gran problema con las masas. Si las masas son muy fanáticas, entonces esto puede ser el problema. También se puede generar la desilusión, porque Neptuno no solamente es gobernar con amor, con conciencia colectiva, fundirse con el pueblo, también puede significar una gran desilusión, una gran decepción en esta gobernabilidad.
Entonces, bueno, como ustedes se dan cuenta, aquí en Casa 10 va a pasar algo muy interesante. Sí, va a haber un cambio de raíz en el Congreso y con la presidencia, pero este del Congreso se ve bien importante. Ya para la presidencia les mostraré qué es lo que se viene. Y Quirón también ahí Quirón está generando dolor desde la autoridad. Hemos sentido el dolor. Por ejemplo, con la pandemia, el presidente que está a cargo en este momento cerró muchas empresas, muchos negocios y no los ayudó, no los rescató, rescataron a los bancos, pero no a los empresarios, se perdieron muchas empresas. Y luego con el estallido social hubo mucha represión a la gente. Entonces, desde el plano de la autoridad, Casa 10, que son los presidentes, el pueblo colombiano ha recibido mucho dolor, que es ese Quirón generando como sal y limón en la herida, vinagre a la herida, pero también hay una posibilidad de sanar, porque Quirón no solamente es dolor, es sanación, de sanar esa área de Casa 10. Entonces, bueno, para las elecciones del 25 de mayo, que son las de presidente, ya veremos qué pasa, porque ese día también se va a activar la luna natal que está aquí en la Casa 10 de Colombia se va a activar. Entonces ya les contaré de qué se trata esa activación. Por lo pronto vamos a analizar, pasamos a este segundo segmento, vamos a analizar los diferentes partidos para ver cómo les va a cada uno en estas elecciones de Congreso y Senado. Ya analizamos la energía a nivel general, ahora veámoslo un poco más particular. Bueno, analizar estas elecciones es un poco complicado porque, bueno, hay tres bloques de poder aquí que se enfrentan. Se llaman coaliciones. Las coaliciones son agrupaciones de partidos políticos o de movimientos políticos que se unen para luchar en un solo bloque. Entonces, aquí tenemos la coalición Pacto Histórico, que son más de 17 grupos entre partidos y movimientos políticos que se unieron entre todos y formaron ese bloque que se llama Pacto Histórico. Esta coalición tiene una lista que se llama lista cerrada. Es decir, que no hay necesidad de votar por alguno de ellos, sino simplemente se marca Pacto Histórico y ya estás votando por todas las personas que representan a todos esos 17, 18 movimientos políticos. En cambio, hay otra modalidad que se llama lista abierta. Entonces, no sé cómo estén configurados, por ejemplo, todos los grupos de Equipo por Colombia. Me imagino que allí hay una combinación entre lista cerrada y lista abierta. Creo que el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, maneja lista cerrada, pero yo creería que hay otros que manejan la lista abierta. Lo mismo con el tema de Centro Esperanza. Habrán algunos grupos y movimientos que manejen la lista cerrada y otros la lista abierta. De Pacto Histórico, como es lista cerrada, entonces únicamente vamos a revisar es la fundación de la coalición del Pacto Histórico, que fue el 11 de febrero del 2021 con ese stellium que hubo en Acuario en el año acuariano, en el año 2021. Ya por ahí tienen todas las de ganar. Pareciera que lo hubieran hecho como a propósito, ya sea con la ayuda de algún astrólogo, qué sé yo,
pero ese 11 de febrero fue la luna nueva en Acuario del pasado 2021, donde tuvimos todo ese stellium, toda esa agrupación en Acuario. Entonces pareciese que no sé, que esto fue pues como alguien les dio esa idea, algún astrólogo les dio esa idea o no sé, porque, y si fue coincidencia, parece entonces mágico. Bueno, ya por ahí tienen todas las de ganar en la era de aire, la era de Acuario, bueno, ya ahí por ahí tienen mucho que ganar. Ah, y otra cosa, se me olvida. El Partido Liberal Colombiano, hasta hace muy poco, que está en cabeza de César Gaviria Trujillo, hasta hace muy poco, este Partido Liberal Colombiano, pues como que empezó a hacer conversaciones con Pacto Histórico y con Petro. Y aquí vemos cómo se conjura un matrimonio perfecto, porque el Pacto Histórico es una coalición de tipo Acuario y el Partido Liberal Colombiano es de signo Leo. Se fundó, es de los partidos más viejos de Colombia, se fundó el 16 de julio de 1848. Y César Gaviria, su fundador, es de signo Aries y Gustavo Petro también es Aries, ascendente Acuario. Entonces aquí vemos el matrimonio perfecto. Pacto Histórico se casa con el Partido Liberal Colombiano, que es de signo Leo. Pacto Histórico es Acuario. Se casan, hay matrimonio, se conjura un matrimonio con el Partido Liberal Colombiano, que es de signo Leo. No tengo claro si el Partido Liberal Colombiano va metido ahí dentro del paquete de Pacto Histórico o si aparte tiene lista abierta para que la gente los elija directamente. No sé. Es que esto tiene tanto de detalle que es muy difícil. Me tomaría mucho tiempo y muy poco tiempo tengo para eso. Solo estoy analizando generalidades. Entonces ahí vemos configurado un matrimonio perfecto. Vamos con la coalición Centro Esperanza. De la coalición Centro Esperanza me llama la atención también la fecha de su fundación, que es una agrupación de partidos de centro liberal, se hacen llamar así. Ahí está Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, está la ASI, Alianza Social Independiente, está Colombia Tiene Futuro de Alejandro Gaviria, está el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel Galán y está el Movimiento Dignidad de Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya. Están todos estos movimientos de centro. Ellos hicieron esta fundación de esta coalición el 9 de junio del 2021. Es decir, que son de signo Géminis. Y creo que uno de los candidatos al Senado que está bien fuerte es Humberto de la Calle Lombana, que tiene ya mucha historia política en Colombia. Y él fue el negociador de paz, de los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC. Y este señor es de signo Leo. Un 14 de julio del 46 nace, es de signo Leo. Entonces, bueno, yo creo que a él le hubiera ido muy bien si se hubiera casado con Pacto Histórico, pero veo que el que está aprovechando la situación es Gaviria. Como siempre, Gaviria se está aprovechando de todas las situaciones. Este hombre tal vez muy camaleónico, pero le hubiera ido muy bien a De la Calle si se hubiera casado con Pacto Histórico. Por ser Leo, tienen la ventaja, la coalición Centro Esperanza tiene la ventaja que se fundó un 9 de junio con energía geminiana. Tienen la ayuda de los medios de comunicación, aunque han tenido muchos problemas internos de coherencia, de mostrarse unidos. Por allí vino Ingrid Betancourt y como que pelearon entre todos. Pero no le voy a echar la culpa a Ingrid, sino que entre todos tienen muchas diferencias.
Entonces, no hubo cohesión y bueno, Géminis también rige eso, la dualidad, la división, cuando me parto en dos. Entonces ese fue el gran problema que ha tenido la coalición Centro Esperanza, mostrarse más unida, más cohesionada, pero tienen esa ayuda al ser un signo de aire, tienen fuerza dentro de la era de aire. Recuerden, la era de 200 años, conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire, da cambios sociales que benefician mucho a la energía aire. Entonces ya de por sí ahí tiene mucha fuerza Coalición Centro Esperanza. Pero directamente Humberto de la Calle Lombana, el tránsito del 13 de junio, al ser un sol en Leo o visto desde su sol en Leo, porque no conozco la carta natal de Humberto de la Calle, pues activa la casa 8 desde el sol, no desde el ascendente. Entonces esto es impreciso. Aquí podríamos decir él tiene alguna ganancia, pero visto desde el sol también tiene la oposición de Saturno en Acuario. Entonces, bueno, esto está un poco difícil, pero puede él llegar a sacar muy buenas votaciones por representar esta coalición de Centro Esperanza. Bueno, en el caso de la coalición Centro Esperanza, pues Compromiso Ciudadano y Alianza Social Independiente, así que están representados por Sergio Fajardo en este momento, pues no encontré fecha de fundación, nada de eso. Entonces Fajardo es el que se lleva la energía de estos movimientos y son de un 19 de junio, son Géminis. Le puede ir bien a este movimiento de Fajardo. Colombia tiene futuro de Alejandro Gaviria, tampoco encontré la fecha de fundación, entonces le beneficia este ciclo de Júpiter en Piscis, por ser un signo de agua, le hace como un trígono a su sol, le beneficia como figura, como persona, y le beneficia estar en esta coalición Centro Esperanza de energía geminiana. Le ayudan mucho los medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación lo han impulsado mucho. Es por eso. Y el tránsito más pequeño de Júpiter en Piscis también le ayuda muchísimo. Pero entonces es un sol en Cáncer y tiene todavía esa oposición o ha tenido esa oposición fuerte de los planetas en Capricornio. Entonces, pues también tiene unos obstáculos muy fuertes. Entonces, como que es un 50-50. Algo gana, pero no es que gane tanto, no es que gane mucho. Y Juan Manuel Galán, que representa el nuevo liberalismo, él es del 29 de julio del 72, obviamente de signo Leo. Entonces, trae ese linaje de los líderes del pasado. A él le hubiera ido muy bien si hubiera hecho lo que hizo César Gaviria, si hubiera casado con pacto histórico, le hubiera ido súper bien, pero no. Entonces Juan Manuel Galán pueda que no le vaya tan bien precisamente por eso, porque no hizo ese matrimonio. Lo mismo, Humberto de la Calle, siendo Leo, se hubiera podido casar con Acuario, con pacto histórico, y no le hubiera ido mejor. Y Dignidad, que es de Jorge Enrique Robledo, siendo Jorge Enrique Robledo Acuario, ahí les puede ir muy bien por la energía de Robledo. La energía de Carlos Amaya, al ser Virgo, está totalmente mal, porque Virgo este año le está yendo un poco pesado porque tiene la oposición de Júpiter, Neptuno y en este mes de marzo del Sol en Piscis, tienen toda esa oposición. Entonces no les va bien a Carlos Amaya o a lo que él represente. La coalición Equipo por Colombia, vemos que se fundó un 29 de octubre del 2021. O sea, todos como grupo son Escorpión, son poderosos.
porque son los partidos de derecha. Ellos tienen mucho poder, tienen poder económico, tienen poder político, tienen mucho poder de tradición. Se juntaron y son Escorpión. Entonces hay que tener cuidado porque Escorpión, por más que los astros estén ayudando a Pacto Histórico, que es Acuario, y a Coalición Centro Esperanza, que es Géminis, son de aire, por más que la era de aire los esté ayudando, Escorpión puede darle la vuelta a las cosas. Escorpión es tenaz, es el signo de la tenacidad. Si ustedes vieron las elecciones en Ecuador, entre Lasso y se enfrentaba Lasso y Araúz. Araúz era Acuario, Lasso era Escorpión. Se creía que Araúz ganaba. Ganó fue Lasso, el banquero escorpiano, Guillermo Lasso. Entonces, hay que tener cuidado porque Escorpión da sorpresas. Escorpión es poderoso. Entonces, los que sean de Centro Esperanza o de izquierda, Pacto Histórico, no pueden llegar a subestimar al enemigo que es la derecha, Equipo por Colombia, porque ellos están respaldados por esa energía de Escorpión que es muy tenaz. Pueden llegar a torcer el destino, pueden torcer el destino. Tienen mucha magia. Tengo entendido que el Partido Conservador se fundó un 4 de octubre, es de signo Libra. Entonces pueda que los conservadores no les vaya tan mal. Alejandro Char tiene un movimiento que se llama País de Oportunidades. No encontré la fundación de este movimiento, la fecha, pero Char es Aries y dentro de poco vamos a ver la entrada de Júpiter en Aries. Entonces, pueda que para temas de Congreso no le vaya bien, pero pueda que para las presidenciales nos dé una sorpresa el señor Char. Eso ya lo veremos en las elecciones presidenciales, en el otro análisis. Federico Gutiérrez tiene un movimiento que se llama Creemos Colombia, pero tampoco tiene fecha de fundación. Federico Gutiérrez es Sagitario. Pueda que no le marque bien ni para el Congreso ni para las elecciones. Y tenemos a Enrique Peñalosa representando al partido de la U, que se fundó en el año 2005, pero no tenemos la fecha tampoco. Y la presidenta del partido de la U es Dilian Francisco Toro en este momento. Ella es Capricornio, entonces yo no creo que le vaya bien al partido de la U en las elecciones de Congreso, pero a la figura de Enrique Peñalosa sí le puede ir bien en las presidenciales porque Peñalosa es de signo Libra, es de un 30 de septiembre. A él como persona solita le puede ir muy bien, pero al partido de la U sí le puede ir muy mal. Y esta señora del partido Mira, que son iglesias cristianas, lo que ella representa, pues miren, la energía no le va tan mal. Ella es de un 18 de febrero, ella está entre Acuario y Piscis. A ella como persona le puede ir muy bien y su partido político Mira es de signo Leo. Pueda que ahí pueden tener, como tienen la oposición, tienen a Saturno en la oposición, pueda que al partido como tal tampoco le vaya muy bien. Busquemos el partido el partido Centro Democrático, el de Uribe, ¿cómo le iría a ellos? Creo que ellos van con lista cerrada. Y este partido fue fundado el 20 de enero del 2013.
también tiene como movimiento y como partido un 15 de julio. Tiene un poco de energía Cáncer y un poco de energía Acuario. Entonces yo no creo que al Centro Democrático le vaya mal porque tiene energía acuariana. Entonces yo creo que el Centro Democrático le puede ir bien, le puede ir bien. Entonces, como conclusión, Pacto Histórico está muy llamado a ganar por ser de aire. Acuario, energía de aire, se fundó el 11 de febrero del 2021 y está muy llamado a ganar, obviamente, los liberales de César Gaviria por ser el partido liberal de signo Leo y haberse casado con Acuario de Pacto Histórico. Entonces ganan es por esa alianza que hacen con Pacto Histórico. Recordemos que Pacto Histórico tiene a Júpiter en su casa 2 de las ganancias materiales. Van a ganar muchos contratos, cosas, el manejo económico del país. Y los liberales, al tener el Sol en Leo, pues el tránsito de Júpiter en Piscis les cae en una casa 8. Reciben dinero por el hecho de asociarse con Pacto Histórico. Coalición Centro Esperanza, si todos ellos se hubieran lanzado en bloque con una lista cerrada, tendrían muchas posibilidades porque son de Géminis, pero creo que hay una combinación entre listas cerradas y abiertas. A Humberto de la Calle no le va bien porque no se casó con Acuario, se fue solito. Tiene la oposición de Saturno en Acuario. Entonces, cuando uno tiene a Saturno en casa 7, uno o se casa o recibe todo el peso de la soledad. Y por el lado de el partido de Uribe, el Centro Democrático tiene energías combinadas. Tiene un poco de Cáncer y un poco de Acuario. Entonces yo creo que esa fecha les colabora mucho. Van a tener muchos puntos ahí en el Congreso estas personas. Lo mismo conservadores por ser de energía, los conservadores por ser de energía Libra, por ser de aire, también van a meter muchos golazos. El movimiento de Alex Char, por ser Char de Aries, de este Júpiter en Aries que se viene fuerte, puede que para el Congreso no esté fuerte, pero para las presidenciales sí. Y la señora de Mira, el tema del partido Mira, le va bien si obviamente hace este matrimonio con conservadores y con Centro Democrático, ya porque conservadores tiene energía aire y Centro Democrático tiene energía de Acuario también de aire. Entonces Mira, al ser de Leo, se casa con ellos, con conservadores y con Centro Democrático, y a Mira le puede ir bien en las de Congreso. Al partido de la U no creo que le vaya bien, ni a Creemos Colombia de Fico, porque están manejados por energía Sagitario Capricornio, no creo que les vaya bien. A Alex Char tampoco creo que le vaya bien con lo de Senado, Congreso o a la Asamblea, representantes, pero a él como figura en presidenciales sí le puede ir bien y puede haber una sorpresa por ahí. Entonces, eso como conclusión. Bueno, amigos, ya saben, estas son conclusiones y matices más de tipo astrológico que cuentas de tipo político. Entonces son como midiendo energías desde lo más básico, que son los elementos, desde la representación del sol. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video a los colombianos y nos vemos en el otro video para las elecciones presidenciales.